El nombre de Mike Enslin estaba emergiendo como un famoso escritor de fantasmas. A Mike le interesaba investigar lugares o hoteles que eran conocidos por estar embrujados y donde la gente tenía miedo de ir. Pero en el diccionario de Mike, la palabra miedo no existía. Él solo creía en lo que veía con sus propios ojos. Pasaba una noche en cualquier lugar embrujado y escribía sobre su experiencia en ese lugar en su libro. Anteriormente había escrito 3 guías de terror llamadas 10 mansiones embrujadas, 10 cementerios embrujados y 10 faros embrujados, que se hicieron muy famosas. Desde entonces, muchos hoteleros comenzaron a invitar a Mike a investigar sus hoteles. Ellos decían que en su hotel también había un ambiente de fantasmas. Querían que Mike escribiera sobre los sucesos paranormales de su hotel en su libro. Sin embargo, hasta ahora, las afirmaciones de todos habían resultado ser falsas. Solo hacían esas afirmaciones falsas para promocionar su hotel. De manera similar, tomando tiempo de su trabajo, un día Mike llegó a la playa con la intención de hacer surf. Al ver a las personas surfear sobre las altas olas, Mike también tomó su tabla de surf y comenzó a nadar hacia las olas del mar. Durante este tiempo, Mike notó un avión en el cielo que llevaba un banner de publicidad de una compañía de seguros. Él se quedó en el agua leyendo ese anuncio. En ese momento, una ola fuerte sacudió de golpe la tabla de surf de Mike, la cual le golpeó la cabeza, y Mike se desmayó y comenzó a hundirse en el agua. Luego esa ola lo arrastró y lo lanzó a la orilla. Mike yacía sin vida en la orilla. En ese momento, un hombre llegó corriendo a ayudar a Mike. En ese instante, Mike se levantó tosiendo. Mike estaba sano y salvo. Al día siguiente, Mike volvió a su trabajo. Llegó a una oficina de correos, tomó las cartas que habían llegado para él y fue a un café a leerlas. La mayoría eran anuncios de hoteles encantados. Entonces, Mike encontró una postal con una foto de un hotel llamado Dolphin, situado en Nueva York. Cuando Mike dio vuelta al postal, estaba escrito: "No vayas a la habitación número 1408. Oh chicos, encima". En ese momento, Mike decidió ir a la habitación número 1408 del Hotel Dolphin. Llamó al Hotel Dolphin y pidió una reserva en la habitación número 1408, pero el recepcionista del hotel se negó rotundamente a darle la habitación número 1408. Dijo que Mike podía obtener cualquier habitación excepto la 1408. A Mike esto le pareció muy extraño. Inmediatamente comenzó a investigar en periódicos antiguos relacionados con el Hotel Dolphin. Se enteró de que en el año 1938, un propietario de una fábrica se lanzó desde la ventana de la habitación número 1408 del Hotel Delfín y se quitó la vida. Y eso no es todo, sino que hasta ahora han muerto más de una docena de personas en esa habitación. Después de leer esta noticia, la curiosidad de Mike por revelar el misterio de esa habitación del hotel aumentó aún más. Llamó a su editor Sam, que estaba en Nueva York, y le pidió que lo ayudara a alojarse en esa habitación del hotel. Después de hablar con su abogado, Sam le dijo a Mike que legalmente, si una habitación de hotel está vacía y el personal del hotel no se la da a un huésped incluso ante su solicitud, el huésped puede emprender acciones legales contra el hotel. Sam le aseguró a Mike que su abogado reservaría para él la habitación número 1408 en el Hotel Dolphin. Pero luego Sam le preguntó a Mike si realmente quería volver a Nueva York, porque Mike era de la ciudad de Nueva York. Mike ya estaba casado, pero se había enojado con su esposa Lily por alguna razón, y hace unos años la dejó y se mudó a Los Ángeles. El padre de Mike siempre le aconsejaba que trajera a Lily de vuelta a su vida. Por eso Mike también se distanció de su padre. Ahora Mike solo se enfocaba en su trabajo, por lo que la siguiente noche llegó al Hotel Dolphin de la ciudad de Nueva York. Al llegar a la recepción, Mike le dijo al recepcionista que había reservado la habitación número 1408 para esa noche. Al escuchar esto, la recepcionista le pidió a Mike que esperara un momento y llamó al gerente del hotel, Gerard Olin. Olin llevó a Mike a su oficina y dándole una botella de licor caro, dijo: "Señor Mike Enslin, esta botella de vino de $800 será un regalo de mi parte, si toma otro cuarto en lugar del cuarto número 1408. A lo cual Mike respondió: "Su regalo es valioso, señor Olin, pero no me puede detener de quedarme en el cuarto número 1408. Al oír esto, Olin dijo: "¿Sabe usted cuántas muertes han ocurrido en la habitación número 1408? Hasta hoy, nadie ha podido permanecer allí por más de una hora, y ahora no puedo arriesgar otra muerte en este hotel. Por eso, será mejor que no se quede en la habitación número 1408. Al oír esto, Mike sonrió y dijo: "Buen intento, pero no me vas a asustar. Sé que en esa habitación han ocurrido eventos antes, pero tales incidentes han sucedido en muchos otros hoteles, y me he quedado allí. No me pasó nada".
Al escuchar esto, Onlin मुस्कुराया और बोला, कुल 22 मौतें। तुमने अखबारों में सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा, है ना? पर वो सारी तो natural deaths थी, lo que se publicó en los periódicos. En realidad, en la habitación número 1408 ya han ocurrido 56 muertes, aquel también de una forma muy extraña. Al decir esto, Aulin le mostró a Mike un archivo que contenía todas las fotografías y detalles de las personas que murieron en esa habitación de hotel. Aulin continuó diciendo, en 1929, un vendedor de máquinas de coser llamado Kevin O'Malley, el primer huésped que murió en la habitación número 1408 fue. Se cortó su propio cuello, y antes de morir, estaba cosiendo su cuello cortado con aguja e hilo. Tanto, ni siquiera, una mujer que se alojó en esa habitación se ahogó en su propio tazón lleno de sopa de pollo. Al escuchar esto, Mike se quedó completamente atónito. Después de esto, Olin le dijo a Mike, esta carpeta tiene toda la información sobre las muertes ocurridas en la habitación número 1408. Siéntate aquí en mi oficina y pregúntame lo que quieras sobre la habitación número 1408 para tu libro, pero por favor, deja de insistir en quedarte en la habitación número 1408. Mike se quedó pensando por un momento. Le pidió a Olin un vaso de ese caro licor. Olin le dio toda la botella. Pero después de beber un vaso de licor, Mike dijo, dame la llave del 1408. Oh, mire, cosasor. Finalmente, ante la insistencia de Mike, Olin cedió y le entregó la llave de la habitación 1408, y ambos se dirigieron al piso 14 en el ascensor, donde estaba la habitación 1408. Durante este tiempo, Mike preguntó, como dijiste, nadie entra a esa habitación. Wilson, entonces esa habitación debe haber estado cerrada por años, y las sábanas deben estar cubiertas de polvo. Sobre esto, Olin comentó, una vez al mes, bajo mi supervisión, los sirvientes del hotel limpian esa habitación, pero nunca nos quedamos allí más de 10 minutos, y me aseguro de que todas las puertas de la habitación estén abiertas durante la limpieza. Pero a pesar de tanta precaución, hace algunos años, una sirvienta quedó atrapada en el baño. Ella solo estuvo encerrada allí unos momentos. Luego, cuando la sacamos, vimos que se había pinchado ambos ojos con unas tijeras y reía como loca. Al escuchar esto, Mike se echó a reír. Él se rió. Dijo, entonces, ¿quieres decir que hay algún fantasma o demonio en esa habitación? A esto, Olin dijo, no hay ningún fantasma o demonio, sino que la habitación misma es un demonio. Con esto llegaron al piso donde se encontraba la habitación número 1408. Olin le dijo a Mike, solo puedo acompañarte hasta aquí. Te lo digo por última vez, no entres a esa habitación. Pero Mike dijo, nos vemos mañana por la mañana, señor Olin. Diciendo esto, Mike se dirigió a su habitación y Olin regresó en el ascensor. Mike avanzaba leyendo sobre las muertes ocurridas en esa habitación. Los extraños sucesos de muertes en ese cuarto también asustaron un poco a Mike. Con esto, Mike se detuvo frente al cuarto número 1408. Allí vio a una mujer entrar con su hijo en la habitación número 1410, que estaba justo al lado de ese cuarto. Después de esto, Mike abrió la puerta de la habitación con miedo. Adentro estaba completamente oscuro. Tan pronto como encendió las luces, sus expresiones cambiaron al ver el interior, porque la habitación era bastante limpia y lujosa. Mike cerró la puerta del cuarto despreocupadamente. Después, Mike fue al baño. Primero rompió papel higiénico para secarse el sudor. Luego sacó su grabadora donde relataba sus experiencias en lugares embrujados. Encendiendo la grabadora mientras examinaba el cuarto, Mike dijo, hay que admitirlo, el gerente del hotel, Olin, por un momento me asustó, pero esto es simplemente una habitación de hotel común. Aquí hay una Biblia en el cajón. En la sala hay un frigorífico que está lleno de botellas de licor y algunos aperitivos. Además, aquí hay un dispositivo termostato para controlar la temperatura de la habitación. Pero este dispositivo está atascado en una temperatura más alta, lo que ha hecho que aquí se vuelva bastante caluroso. Aquí hay manchas en las alfombras, y también hay un armario antiguo que parece de tiempos de Adán. Además de algunos artículos ordinarios y un par de pinturas, aquí no veo nada especial. Mike, acostado en la cama, describía esta vista del cuarto en su grabadora. Luego se levantó, se acercó a la ventana y comenzó a decir que la vista afuera del cuarto tampoco tenía nada especial. Hay edificios enfrente y el ruido del tráfico rompe la tranquilidad. Mike estaba grabando todo esto cuando de repente comenzó a sonar una canción en la habitación. Cuando Mike se giró de repente, vio que la canción se estaba reproduciendo en una radio que estaba al lado de la cama, la cual también tenía un reloj. En ese momento, Mike vio que sobre la almohada en la cama había 2 paquetes de chocolates. Pero era algo extraño porque hacía un momento Mike se había levantado de esa misma cama. En ese momento no había chocolates allí. Pero luego a Mike se le ocurrió que todo esto debía ser un engaño de Orlin. Un hombre de Orlin debía estar escondido en ese cuarto y estaba intentando asustarlo.
Mike comenzó a abrir puertas una tras otra para encontrarlo, pero no vio a nadie allí. Entonces, cuando Mike llegó al baño, vio algo que lo dejó atónito. Hace un rato había arrancado papel higiénico para secarse el sudor, pero ahora alguien había vuelto a colocar ese papel higiénico. Esto era muy extraño, porque Mike solo había ido a la ventana por un momento. ¿Cómo podría alguien haber dejado chocolates en la habitación y arreglado el papel higiénico tan rápidamente? Mike registró toda la habitación, pero no encontró ninguna evidencia de que hubiera alguien allá. Ahora Mike empezó a preocuparse internamente. Entonces notó una sombra en un compartimento de ventilación en el techo. Mike entendió que debía ser un hombre de Olin. Mike ने चिल्लाकर उससे कहा, थोड़ी और कोशिश कर बेवकूफ, ये बेकार के पैंतरे हैं। इस दौरान अब उस कमरे में काफी गर्मी होने लगी थी। तब माइक ने रिसेप्शन पर कॉल किया, लेकिन माइक के कुछ बोलने से पहले ही रिसेप्शनिस्ट ने उससे पूछा, मिस्टर, entonces, amigable, ¿quieres hacer el checkout del hotel? A esto, Mike contestó irritado, ¿por qué querría hacer el checkout? He llamado para que envíen a un ingeniero a reparar el dispositivo del termostato en mi habitación. La recepcionista dijo que enviarían a un ingeniero a la habitación de inmediato. Al escuchar esto, la mente de Mike se tranquilizó. Ahora a Mike le estaba empezando a parecer que seguramente en esa habitación hay una cámara secreta. Quien quiera que lo esté tratando de asustar está escondido ahí. Al mismo tiempo, también le asustaba el pensamiento de que no se sabe cuántas personas han muerto de manera dolorosa en esa habitación y que se han encontrado cadáveres en cada rincón. En ese momento, Mike apagó todas las luces de la habitación. Luego sacó su luz ultravioleta y comenzó a examinar cada rincón de la habitación con su luz, aunque esa habitación había sido limpiada, bajo la luz ultravioleta en cada rincón. Se podían ver manchas de sangre en la cama y las paredes. Al ver las manchas de sangre, Mike podía imaginar cuán horribles habrán sido las muertes de las personas en esa habitación. Después de eso, Mike volvió a encender la luz y se sentó en el sofá y comenzó a grabar todo esto en el grabador. De repente, hubo un golpe en la puerta. Mike saltó del sofá asustado, pero se tranquilizó y fue a ver la puerta, donde un hombre estaba parado afuera. Ese hombre era un ingeniero que había venido a arreglar el dispositivo del termostato de la habitación. Mike intentó abrir la puerta para el ingeniero, pero la puerta estaba atascada. Mike jaló la puerta con todas sus fuerzas. Entonces la puerta se abrió de golpe, y Mike casi se cae hacia atrás. El ingeniero le preguntó a Mike si el termostato estaba calentando demasiado la habitación, o enfriando demasiado. A esto Mike respondió, ¿por qué no entras y lo ves por ti mismo? Pero ese ingeniero se negó rotundamente a entrar en la habitación. Dijo que podía decirle a Mike cómo arreglar el termostato, pero no podía arriesgarse a entrar. Mike no tenía otra opción. El ingeniero le dio instrucciones a Mike desde la puerta, lo que permitió a Mike arreglar el dispositivo del termostato. Cuando Mike se giró para agradecer al ingeniero, vio que ya se había ido. Mike cerró la puerta y regresó adentro, y tomó la botella de licor que le había dado el gerente. Luego se sentó en la cama y comenzó a relajarse sumido en el alcohol. De repente, el mismo sonido empezó a sonar de nuevo en la radio al lado. Del susto, Mike dejó caer el vaso de alcohol de su mano. Mike apagó la radio con enojo, pero entonces la radio volvió a encenderse sola y esta vez se programó un temporizador de 1 hora en el reloj de la radio. Mike retrocedió asustado. En ese momento, Mike recordó lo que había dicho el gerente Olin acerca de que nadie podía quedarse en esa habitación por más de 1 hora. Aunque todavía le parecía una artimaña de Olin, él comenzó a insultarlo en su mente, pero de repente Mike dejó de escuchar cualquier sonido. Mike no entendía nada. Se acercó a la ventana y trató de escuchar el ruido del tráfico, pero ya no podía oír ningún sonido. Cuando Mike se estaba alejando de la ventana preocupado, de repente el cristal de la ventana cayó de golpe. Esto aplastó gravemente la mano de Mike. Mike gritó de dolor. Como pudo, sacó su mano de la ventana y fue al baño para limpiarse la sangre con agua fría. Pero en ese momento, de ese grifo salió un chorro de agua caliente en lugar de fría, quemando la herida de Mike. Mike se acurrucó en una esquina, retorciéndose de dolor. Con ira, cerró ese grifo de una patada. Luego Mike salió del baño y se ató el pañuelo en la mano. De repente, otra vez sonó la misma canción en la radio. Esta vez, frustrado, Mike desconectó el enchufe de la radio. Pero a pesar de desconectar el enchufe, el temporizador en el reloj de la radio no se apagó. Al ver esto, Mike se quedó atónito. Justo entonces sonó el teléfono. Mike contestó y la recepcionista le dijo, «Señor, ¿cancelar? El sándwich que usted pidió tardará 10 minutos más.
Lamentamos la inconveniencia. Al escuchar esto, Mike se sorprendió, ya que él no había pedido ningún sándwich. Mike le dijo a la recepcionista: está bien, me rindo. Ahora dejen de hacer sus trucos. Necesito hacer checkout de inmediato, porque estoy herido. Reserva un taxi para mí rápidamente. Tengo que ir al hospital. Pero la recepcionista parecía ignorar a Mike y comenzó a decirle el menú de su cocina. En ese momento, Mike colgó el teléfono maldiciendo a la recepcionista. Ahora Mike estaba muy cansado de todos estos incidentes y no quería quedarse ni un momento más allí. Cogió su bolsa y se dirigió hacia la puerta e intentó abrirla, pero la puerta estaba nuevamente atascada. A pesar de que Mike hizo un gran esfuerzo, la puerta no se abrió. Mike pensó que quizás la puerta estaba bloqueada. Intentó abrirla con la llave, pero al girarla se rompió como si fuera una ramita, y el resto de la llave se quedó dentro de la puerta. Luego Mike metió un cuchillo en la cerradura, y de alguna manera logró abrir el cerrojo de la puerta, y cuando intentó abrir la puerta sosteniendo la perilla, entonces el pomo se rompió y quedó en la mano de Mike. Agobiado, Mike empezó a patear la puerta intentando romperla, mientras pedía ayuda a gritos, pero no logró romper la puerta, ni su voz pudo salir. Fue entonces cuando Mike miró por el agujero de la puerta. Entonces, en el visor comenzó a ver sus propios ojos. Mike, asustado, se alejó de la puerta. Luego corrió hacia la ventana y empezó a gritar pidiendo ayuda, pero su voz quedó ahogada por el ruido del tráfico. Justo entonces, Mike vio a un hombre sentado cerca de la ventana en el edificio de enfrente. Mike empezó a gritarle pidiendo ayuda. Afortunadamente, el hombre vio a Mike y se levantó para acercarse a la ventana. Mike le hizo señas de que llamara a la policía, pero entonces el hombre en la ventana, en lugar de ayudar a Mike, comenzó a imitarlo. Cualquier movimiento que hacía Mike, el hombre lo imitaba de la misma manera. Era como si Mike estuviera parado frente a un espejo. Esto sorprendió a Mike, pero debido a la oscuridad, Mike no podía ver la cara de ese hombre. En esto, Mike levantó una lámpara e iluminó su rostro. Justo en ese momento, el hombre también levantó una lámpara e iluminó su propio rostro. Justo entonces, lo que vio Mike lo dejó atónito. Ese hombre era el doble de Mike. En ese momento, alguien apareció de repente detrás de ese hombre y le rompió la cabeza con un martillo. Al verlo, Mike se asustó y al darse la vuelta, detrás de él estaba el mismo hombre con el martillo. Ese hombre comenzó a atacarlo frenéticamente con el martillo, pero de alguna manera Mike logró esquivar los golpes y se acurrucó en una esquina con los ojos cerrados. Sin embargo, al abrir los ojos al instante siguiente, el hombre había desaparecido. Mike respiró aliviado. Mike se levantó, volvió a la ventana y agarró una lámpara para tirarla abajo, con la esperanza de que alguien mirara hacia arriba y llamara a la policía para pedir ayuda. Pero lo sorprendente fue que la lámpara desapareció en el aire a medio camino. Al ver esto, el asombro de Mike no tuvo límites. Mike no lograba entender qué estaba sucediendo. Entonces Mike recordó que antes de venir aquí, Olin le había dado una botella de licor caro, la cual bebió, y también había comido ese chocolate. Mike estaba seguro de que seguramente había alguna droga en el alcohol o el chocolate, cuyo efecto le estaba causando alucinaciones. Mike intentó controlar su mente, pero entonces escuchó una voz desde la sala. «Papi, puedo verte». Al escucharla, la mente de Mike se quedó en blanco porque esa era la voz de su hija Katie, quien había muerto hace unos años. Mike corrió hacia la sala de estar, pero no había nadie allí. En ese momento, escuchó la voz de Katie en cada rincón de la habitación. Asustado, Mike se encogió sobre sí mismo y se sentó en un lugar. Entonces, al instante siguiente, Mike dirigió su mirada hacia la ventana. Mike vio a un hombre y a una mujer, uno tras otro, saltar por la ventana y justo después oyó un sonido como de algo quebrándose en la sala de estar. Mike corrió hacia la sala de estar y vio que una pared tenía una grieta de la cual fluía un chorro de sangre. Todas estas situaciones habían confundido a Mike entre la realidad y la ilusión. Comenzó a sentir que estaba soñando, ya que esos sucesos tan extraños solo podían ocurrir en un sueño. Mike pensó que si estaba en un sueño, podía hacer cualquier cosa y no moriría. Con este pensamiento, Mike decidió que intentaría salir por la ventana para ir a la otra habitación. Mirando el mapa en la puerta, calculó que la ventana de la otra habitación estaba solo a 18 pies de distancia desde afuera. Salió por la ventana y con gran dificultad logró posar el pie en un estrecho y plano espacio mientras se deslizaba.
comenzó a dirigirse hacia la ventana del otro cuarto. Según sus cálculos, la ventana del otro cuarto estaba a una distancia de 9 pasos. Arriesgando su vida, de alguna manera logró deslizarse 9 pasos de distancia, pero de repente se llevó un gran susto al ver que no había ventana de ningún cuarto alrededor, excepto la del cuarto número 1408. En este nerviosismo, los pasos de Mike tambalearon y estuvo a punto de caer, pero de alguna manera controló su miedo y manteniéndose firme, regresó a su ventana. Pero justo cuando iba a entrar por la ventana, una mujer desconocida adentro atacó a Mike. Intentando escapar, Mike retrocedió y comenzó a caer del edificio, pero afortunadamente se aferró a una pared. Luego, la mujer que había atacado a Mike saltó por la ventana y esta comenzó a cerrarse. Mike subió con todas sus fuerzas y se metió de nuevo en la habitación antes de que la ventana se cerrara. Mick respiró aliviado. Ahora Mick estaba seguro de que no era un sueño, porque con tantos sustos ya se hubiera despertado. En ese momento, Mick fijó la vista en el mapa que había en la puerta. Vio que ahora el mapa ya no mostraba las otras habitaciones del hotel y solo estaba presente la habitación número 1408. Eso también en medio del hotel. Cuando Mike miró a su alrededor, vio que la ventana de la habitación estaba cubierta por paredes. Todo esto hizo que a Mike le doliera la cabeza. En ese momento, Mike pensó en su teléfono móvil. Sacó su móvil de la mochila, pero no tenía señal. Entonces, rápidamente abrió su computadora portátil. En su computadora portátil, el internet estaba funcionando. Inmediatamente hizo una videollamada a su esposa Lily. Afortunadamente, Lily respondió la llamada, pero Lily estaba muy enojada con Mike por haberla dejado. Mike, pidiéndole disculpas, comenzó a solicitar su ayuda. Dijo: «Lily, Shaylee, por favor llama a la policía y diles que estoy atrapado en la habitación número 1408 del Hotel Dolphin». Al escuchar esto, Lily se enfadó aún más porque Mike está en Nueva York y ni siquiera vino a verla. Mike seguía pidiendo ayuda a Lily, pero ella continuaba quejándose. De repente, el sensor de incendio de la habitación se activó, haciendo que los rociadores de agua del techo comenzaran a echar agua. Al caer el agua sobre el portátil, este se apagó. Enojado, Mike lanzó un trozo de madera y lo golpeó contra el rociador de incendios, deteniendo el agua. Durante esto, Mike se fijó en la ventilación cerca del rociador de incendios. A Mike se le ocurrió la idea de salir del cuarto a través de la ventilación. Con su cuchillo, Mike abrió la rejilla de la ventilación y se metió adentro. A través de la ventilación, Mike llegó hasta la rejilla de ventilación de otro cuarto y miró hacia abajo. Abajo, una mujer estaba sentada con su hijo en brazos. Mike le pidió ayuda a la mujer, pero entonces algo extraño sucedió. Ese cuarto comenzó a resonar con la voz de Mike. En ese instante, la mujer miró hacia Mike. Esa mujer no era otra sino que era Lily, la esposa de Mike, que estaba sentada sosteniendo a su hija Katie en brazos. En realidad, era una escena del pasado de Mike. Al verla, la cabeza de Mike dio vueltas. Asustado, avanzó. De repente, al avanzar, vio otra rejilla de ventilación. Pero cuando miró hacia abajo, una vez más vio un acontecimiento de su pasado, en la que estaban discutiendo sobre algo. Todos estos escenarios le hicieron recordar a Mike algunos errores de su pasado. De hecho, hace unos años, Mike y su esposa Lily vivían una vida feliz con su hija Katie. Pero un día se enteraron de que Katie tenía una enfermedad incurable, por lo que iba a morir en pocos días. Esta noticia trajo un torbellino a las vidas de Mike y Lily. Lily había perdido toda esperanza, y en el último momento de su hija Katie, ella le enseñaba cosas religiosas. Ella decía que un día todos los seres humanos mueren y van al cielo. Así también Katie irá al cielo donde se encontrará con Dios y recibirá toda la felicidad. Pero Mike era ateo. Él quería que Lily dejara de hacer religiosa a Katie y en su lugar fortaleciera su espíritu. Luego, un día, Katie falleció. Entonces Mike comenzó a culpar a Lily de la muerte de Katie. Él comenzó a pelear con Lily acerca de que si Lily hubiera dejado de adorar a Dios y apoyado a Katie, tal vez Katie habría sobrevivido. Mike, en la escena que estaba viendo en ese momento, veía a su padre explicándole que estaba equivocado al culpar a Lily por la muerte de Katie. Pero Mike también se enojó con su padre por esto, y dejó a su padre y a Lily, y se fue a Los Ángeles para siempre. Desde entonces, Lily se quedó sola, y el padre de Mike pasaba su vejez en un hogar de ancianos. Fue entonces cuando el padre de Mike lo miró fijamente, lo que asustó a Mike y avanzó por el conducto de ventilación. Pero ahora Mike no veía ninguna salida del conducto de ventilación. Justo un poco más adelante,
माइक को एक जगह पर किसी आदमी की धूल और मकड़ी के जालों में लिपटी लाश नजर आई। लग रहा था उस आदमी को मरे काफी साल हो चुके हैं। Cuando Mike se acercó y miró, vio que el hombre tenía hilo y aguja en el cuello. Mike comprendió que era el cadáver de Kevin O'Malley, quien había sido el primer huésped de la habitación número 1408. Y al intentar coser su propio cuello con aguja e hilo, fue asesinado. De repente, el cadáver cobró vida. Al verlo, Mike se quedó sin aliento del susto. Se dio la vuelta y corrió de allí tan rápido como pudo. Pero el cadáver agarró los pies de Mike. Desesperado, Mike le dio una fuerte patada en la cabeza, haciendo que su cráneo se rompiera. और माइक भागकर वेंटिलेशन से वापस उसी कमरे यानी कि कमरे नंबर 1408 में कूद गया। दोबारा उस कमरे में आकर माइक ने राहत की सांस ली। Para calmar su mente, Mike pensó en beber alcohol, pero cuando abrió el refrigerador, comenzó a ver al gerente del hotel, Olin, dentro del refrigerador. Olin le dijo a Mike: entonces díganos, señor Enslin, ¿ahora crees en los fantasmas o todavía no crees en los fantasmas? Al escuchar esto, Mike dijo con enojo: sabía que, Olin, todo esto es una trampa tuya. ¿Qué es lo que quieres de mí al final? A esto, Olin dijo: no crees en fantasmas ni en Dios, ¿verdad? Tú te burlas de los fantasmas y de Dios y lastimas los sentimientos de la gente. ¿Qué te parece que por qué la gente cree en los fantasmas? Para reírse, para entretenerse. Pero no es así. Creer en los fantasmas y espíritus mantiene la creencia en las personas de que después de la muerte, el ser humano continúa existiendo como alma inmortal. Pero al escuchar esto, Mike comenzó a gritar furiosamente enfadado contra Olin, aunque en realidad Mike estaba gritando al refrigerador. Olin no estaba allí. Mike cerró la nevera y regresó. Levantó la Biblia que estaba allí y murmuró para sí mismo: está bien, me equivoqué. Los fantasmas existen y si los fantasmas existen, entonces Dios también existe. Al decir esto, Mike abrió la Biblia para leerla. Pero ahora todas las páginas de esa Biblia estaban completamente en blanco. Entonces, Mike volvió a ver un evento de su pasado, en el que su hija Katie pasaba sus últimos momentos en la cama del hospital y su madre Lily la consolaba diciendo que después de la muerte iría con Dios, donde encontraría buenos amigos. Pero Mike estaba muy enojado con lo que dijo Lily. Luego, Mike vio el día en que Katie había muerto y le decía a Lily que si ella hubiera dejado de hablarle a Katie sobre Dios y le hubiera dado la esperanza de vivir, ella podría haberse salvado. Al ver esa escena, Mike comenzó a darse cuenta de cuánto había errado, porque salvar a Katie no estaba en manos de nadie. En ese momento, el frío en la habitación aumentó tanto que todo alrededor comenzó a congelarse. Mike, temblando por el frío, se envolvió en una sábana y se sentó en una esquina y comenzó a encender fuego con las cosas de la habitación para calentarse. A Mike ahora le parecía que había llegado al infierno y estaba pagando por sus malas acciones. Fue entonces cuando escuchó una voz desde su portátil. Era la voz de su esposa Lily. Mike inmediatamente abrió el portátil y se alegró al ver a Lily en la videollamada. Mike le pidió a Lily que llamara de nuevo a la policía para pedir ayuda. Lily le contó que ya había llamado a la policía y los había enviado a la habitación número 1408, pero en la habitación número 1408 no había nadie. Al escuchar esto, Mike se sorprendió. Entonces, Lily le dijo a Mike: no te preocupes, llego ahí para recogerte en 15 minutos. Pero cuando Mike miró el reloj, solo le quedaban 2 minutos. Mike ने लिली से कहा कि उसे जल्दी आना होगा, वरना वो नहीं बचेगा। पर तभी स्क्रीन पर दिख रही माइक की इमेज ही लिली से बात करने लगी। उसने लिली को 15 मिनट बाद उस कमरे में आने को कहा। Al escuchar esto, Mike entendió que ahora esa habitación también quería cazar a Lily. Mike trató de detener a Lily de venir a esa habitación del hotel, pero en ese momento la llamada se desconectó. De repente, la habitación comenzó a destrozarse sola y comenzó una tormenta. En ese momento, todas las pinturas presentes en la habitación parecieron cobrar vida. Al ver esto, Mike golpeó con enojo una pintura de un océano con un palo, rompiéndola, y comenzó a salir agua del océano hacia la habitación, llenándola por completo de agua, y Mike quedó completamente sumergido. En ese instante, una escena sorprendente apareció frente a él. Los ojos de Mike se abrieron y se encontró tirado en la orilla del mar. Mike estaba en ropa de surf. De hecho, este era el mismo evento que, cuando Mike, mientras hacía surf, se hundió en el mar y las olas lo arrastraron hasta la orilla. Entonces, un hombre, al ver a Mike en problemas, se acercó y al ver su mal estado, lo ingresó en el hospital. Algún tiempo después, cuando Mike recuperó la conciencia, vio que estaba en la cama del hospital y Lily estaba allí con él. Mike le preguntó a Lily: ¿estoy en Nueva York? A esto Lily le dijo que está en Los Ángeles. Luego le explicó que durante el surf, la tabla de surf de Mike golpeó su cabeza, lo que lo dejó inconsciente.
Después de eso, algunas personas lo llevaron al hospital. Mike estaba sorprendido de encontrarse allí. Le dijo a Lily que estaba atrapado en la habitación número 1408 del Hotel Dolphin, desde donde también la había llamado. Pero Lily le dijo que no había recibido ninguna llamada de Mike. Al escuchar esto, la mente de Mike se mareó. Tan pronto como Mike fue dado de alta del hospital, fue a un restaurante con Lily y le contó toda la historia de lo que sucedió en la habitación número 1408. A esto, Lily le dijo a Mike que todo había sido una pesadilla y nada más. No, pero entonces Mike vio a una mujer en ese restaurante. Era la misma mujer que Mike había visto saltar por la ventana en el cuarto número 1408. Pero en cuanto Mike parpadeó, en lugar de esa mujer, vio a otra diferente. Es decir, solo fue una alucinación de Mike. Al día siguiente, Mike llegó a la oficina de correos y recogió sus cartas. Mike उन लेटर्स में होटल डॉल्फिन का वह पोस्ट कार्ड तलाश करने लगा, पर उसे वहां कोई पोस्ट कार्ड नहीं मिला। फिर माइक अखबारों में होटल डॉल्फिन में घटी घटनाओं की तहकीकात में जुट गया। उससे पहले की तरह एक अखबार में एक फैक्ट्री ओनर की सुसाइड की खबर मिली, del cual Mike había leído antes que ese dueño de la fábrica se había quitado la vida saltando desde la habitación número 1408 del Hotel Dolphin. Pero ahora el periódico decía otra cosa sobre la causa de su muerte. En ese periódico se decía que ese dueño de la fábrica se había quitado la vida saltando desde un puente. Al leer esa noticia, Mike también comenzó a entender que todo el incidente que le había sucedido era solo una pesadilla y que tuvo ese sueño cuando se desmayó mientras practicaba surf. Pero ese sueño le hizo darse cuenta de sus malas acciones. Mike se sentía avergonzado por haber dejado a Lily y a su padre. Mike fue hacia Lily y su padre para pedirles perdón, pero ese sueño estaba en la mente de Mike como si fuera una realidad. Para sacar ese sueño de su mente, Mike escribió un libro completo sobre él y lo tituló 1400. Luego fue a la oficina de correos para enviarle el libro a su editor Sam, que estaba en Nueva York. Allí le dijo a un empleado: necesito enviar este paquete a Nueva York lo más pronto posible. Cuando el empleado se volvió hacia Mike, él se quedó atónito, porque el empleado era un camarero del Hotel Delfín. Entonces Mike vio que todos los empleados de esa oficina de correos eran del personal del Hotel Delfín. En ese momento, de repente, esas personas comenzaron a levantar el martillo y a demoler esa oficina de correos. Tan pronto como la pared de la oficina se rompió, las paredes de la habitación número 1408 del Hotel Dolphin empezaron a ser visibles en el otro lado. Al ver esto, a Mike le dio vuelta la cabeza y de repente volvió a la habitación número 1408. Esto significaba que los eventos ocurridos en la habitación número 1408 no eran un sueño de Mike, sino que eran realidad, y que Mike todavía no había podido salir de la habitación del hotel. Pero esta vez la habitación se veía como una ruina. A Mike no le quedaba claro por qué le estaba sucediendo todo esto. En ese momento, vio a su hija Katie allí. Mike abrazó a su hija y comenzó a llorar. Pero de repente, una vez más, la radio se encendió, y en ese mismo instante, su hija se convirtió en cenizas. Mike, preocupado, comenzó a lanzar las cosas de ese cuarto de un lado a otro, y finalmente cayó exhausto. En eso, el temporizador de 1 hora en el reloj del radio se terminó, y Mike se encontró de nuevo en esa habitación de hotel, donde todo estaba limpio y ordenado como antes, y el reloj volvió a iniciar un temporizador de 1 hora. Entonces, el teléfono de la habitación sonó. Mike respondió y dijo: ¿por qué no me matas? ¿Por qué me estás torturando así? A lo que le respondieron: señor Elsie, damas y caballeros, ofrecemos a cada uno de nuestros invitados 2 opciones. Puede disfrutar de nuestro servicio cada hora, o puede utilizar nuestro servicio de salida express para hacer el checkout. Al escuchar esto, Mike dejó el auricular del teléfono sobre la mesa y fue a la sala de estar. Allí vio una soga para ahorcarse, es decir, el servicio express de salida significaba quitarse la vida para liberarse para siempre de esa habitación y del mundo. Ahora Mike comprendió por qué los huéspedes que entraban a esa habitación se quitaban la vida. En realidad, no había ningún fantasma o demonio en esa habitación, sino que la habitación misma era un demonio, que al mostrarle sus malas acciones a las personas que se quedaban allí y colocándolas en circunstancias terribles, las atormentaba tanto que perdían su equilibrio mental. Y a aquellos que sobrevivían, esa habitación les daba 2 opciones: o sufrían cada hora o se liberaban del mundo, entregando su vida de la manera que el cuarto indicaba. Esa era la razón por la que nadie había regresado vivo de ese cuarto diabólico. En ese momento, Mike vio en el espejo su cadáver colgado de una soga. Mike volvió a levantar el teléfono y: voy a hacer el checkout, pero a mi manera. Diciendo esto, Mike colgó el teléfono, pero entonces sonó de nuevo. Cuando Mike contestó, escucha una voz: lo siento, señor,
Me olvidé de decírselo. Su esposa llamó hace un rato. Ella vendrá a esta habitación en 5 minutos. Al escuchar esto, Mike dijo: hazme lo que quieras, pero deja a mi esposa. Pero entonces el teléfono se derritió por completo. Mike pensó por un momento, luego tomó la botella de licor y se sentó en el sofá. Rasgó su pañuelo y lo metió dentro de la botella de licor, y con esa botella preparó una bomba. Luego Mike dijo: he sido egoísta toda mi vida, pero ahora no dejaré que nadie más se sacrifique en esta habitación. Moriré, pero también quemaré este cuarto diabólico. Al decir esto, Mike encendió fuego a la botella y la lanzó al dormitorio, lo que hizo que toda la habitación comenzara a arder, y Mike se sentó cómodamente en el sofá a fumar un cigarrillo. Por otro lado, debido al incendio en esa habitación del hotel, todo el hotel estaba sumido en el caos. इसी दौरान लिली भी वहां पहुंच गई और होटल में आग लगा देख फायर ब्रिगेड वालों से अपने पति माइक को बचाने की गुहार लगाने लगी। पर तभी उस कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और माइक उस शैतानी रूम के साथ ही जलकर मौत को प्यारा हो गए। Con esto, la tinta del número de habitación 1408 en la puerta del cuarto se deslizó como sangre y se desvaneció, lo que significaba que el final de esa habitación diabólica había llegado para siempre. Unos días después se llevó a cabo el funeral de Mike. La esposa de Mike, Lily, enterró el cuerpo de Mike junto a la tumba de su hija Katie. Después de eso, Lily comenzó a irse de allí. En ese momento, el gerente del Hotel Dolphin, Olin, vino a ver a Lily. Olin le dijo a Lily: lamento la muerte de Mike, pero la muerte de Mike no fue en vano. Al destruir la habitación número 1408, Mike nos ha ayudado. Gracias a Mike, ya no habrá muertes en esa habitación. Al decir esto, entregaron a Lily una caja y dijeron: en esta caja hay algunas pertenencias de Mike que encontramos mientras limpiábamos la habitación número 1408. Pero la desanimada Lily no estaba en condiciones de pensar o entender en ese momento. Ella se negó a tomar la caja y se fue de allí. Luego Olin regresó a su coche. Entonces Olin abrió la caja con las cosas de Mike. Dentro estaba la grabadora de Mike. Olin empezó a escucharla. En ese momento Olin escuchó la voz de la hija de Mike, Katie, quien llamaba a su padre repetidamente. Al escucharla, Olin también se sobresaltó. Entonces miró en el espejo retrovisor del coche. Vio a una niña que llamaba a su padre. ऑनलिन को लगा कि शायद उसने उस पीछे मौजूद बच्ची की ही आवाज सुनी होगी। तभी अचानक उसे पिछली सीट पर माइक नजर आया, जो बुरी तरह जला हुआ था। ऑनलिन ने फौरन पीछे पलटकर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। Riéndose de su propia imaginación, Olin encendió el coche y se fue de allí. Así, la historia volvió a la habitación número 1408, donde Mike todavía estaba presente en el maléfico cuarto, parado junto a la ventana fumando un cigarrillo. Sin embargo, esa habitación estaba completamente quemada. Justo entonces, Mike escuchó a su hija llamándolo. Al escuchar el llamado de su hija, Mike atravesó la puerta. Mike ahora estaba liberado de esa habitación maligna, pero como un alma. Amigos, muchos de ustedes dicen que nuestros videos no les están llegando.